Buenos días, hermanos. Me ha correspondido eh, relatar la palabra del Señor en esta mañana. Y la palabra del Señor sabemos que es viva y eficaz. Y empezar la mañana con la palabra del Señor es lo mejor que puede haber. Amén. La palabra del Señor se encuentra en Mateo 13, del versículo 1 al 9, y Mateo 13, del 18 al 23. Es la conocida palabra de la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso dice el Señor. Después del versículo 18 al 23 está la explicación que Jesús le da a los discípulos. Le dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es la explicación. Esta exhortación, esta explicación la da el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. Como introducción podríamos decir que Jesús conocía la dureza del corazón de los fariseos y de los escribas, por eso les hablaba en parábolas. Uno dice: ¿por qué Jesús no explicaba directamente las cosas? Porque Jesucristo conocía la dureza de los corazones y les hablaba en parábola por la dureza de esos corazones, porque estaban contra Dios, porque estaban contra Él, porque aunque se les explicara la palabra, Jesucristo sabía que no iban a entender, porque sus corazones estaban entenebrecidos. Jesús desarrolla su enseñanza en forma pedagógica, de menos a más. Y a la gran mayoría de la multitud, porque dice que se juntó una muy grande multitud, pero a la gran mayoría de la multitud no les explica la parábola. Entonces podríamos preguntarnos por qué no les explica la parábola. Porque, como les dije, Jesucristo siempre ha enseñado su palabra y ha desarrollado toda su conocimiento, el conocimiento que Él nos ha transmitido a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento. Dios se ha revelado en forma pedagógica, en forma de a poco. Sabe que nuestra mente humana es finita, que no entendemos. Entonces Él poco a poco se fue revelando la palabra, se fue revelando la ley primero de Dios, hasta que llegamos a los tiempos de la gracia, en que revela su amor, su misericordia. Por eso que las personas, la gran multitud que lo seguía, que estaba ahí en la playa, no había entendido nada, no habría entendido nada. Jesucristo le explica después, aparte, a los discípulos la parábola, porque
Los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas abiertamente? Y ahí Jesús les dice, por la dureza de los corazones y porque les da a entender que la gente no entendía de otra forma, no podría haber entendido de otra forma. Entonces, la semilla es la palabra del reino, amén. Y el sembrador es el enviado del Señor, el enviado, el que es enviado a sembrar la palabra. Ahora en este tiempo podemos preguntarnos nosotros, ¿quiénes son los enviados a sembrar esta palabra? ¿Será la iglesia? ¿Seremos nosotros? Si en ese momento era el Señor el que estaba sembrando la palabra, pero el Señor se fue, ascendió a los cielos, pero dejó a su iglesia, nos dejó a nosotros, para que hiciéramos la labor de ir por el mundo y predicar el evangelio, sembrar la palabra. Somos nosotros entonces los enviados. Ahora en este tiempo somos nosotros, amén. El Señor les demuestra que su palabra es predicada a todo el mundo, a todos los tipos de corazones, blandos y duros, a los atentos y a los indiferentes. La palabra se siembra a todo tipo de tierra. Entonces, comenzamos en el versículo 4, dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La explicación que da Jesús en el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, les explica. Y me llama la atención que dice que el que oye la palabra y no la entiende. En este versículo las aves representan al enemigo y sus agentes y sus instrumentos que roban la palabra de los corazones a las personas superficiales, a las personas que tienen tienen esa forma superficial de entender las cosas, que no profundizan. Pero también, ¿por qué no profundizan? Porque no entienden la palabra. Entonces nos preguntamos, hermanos, nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, somos nosotros, hermanos, los encargados de hacer que las personas, que los que escuchan la palabra, la entiendan, explicarles la palabra. Y si usted, hermanos, lee la palabra en Hechos 8, del 26 al 35, no se las voy a poder leer ahora porque va a salir muy largo el video, pero les invito a leer Hechos de los Apóstoles 8, del 26 al 35, donde sale la historia de Felipe y el etíope. En esa historia se da a entender cuán importante es que nosotros le expliquemos la palabra a los que no la entienden. Resumiendo, ese etíope iba leyendo libros de Isaías y no entendía, y el Espíritu Santo hizo a Felipe, lo movió, lo traspuso, digamos, y lo sentó junto al carruaje, al lado del, porque el etíope iba en un carruaje, él era una persona importante del reino de Etiopía. Y el Espíritu Santo toma a Felipe y lo pone al lado, en el asiento, al lado del etíope. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y bueno, ahí les explicó la palabra. No se las quiero decir ahora, pero les invito a leer Hechos 8, 26 al 35. Es importante, hermanos, que nosotros expliquemos la palabra del Señor a aquel que no la entiende. Después en el versículo 5 habla que parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Jesucristo explica esta digamos, esta semilla que cayó en pedregales, lo explica en el versículo 20 y 21, donde Jesús dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración.
Después, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este oyente, hermanos, tiene un corazón blando y recibe la palabra con gozo, dice. Se entusiasma, recibe con gozo, la palabra lo alienta. Pero las pruebas de la vida y la persecución por causa del reino de Dios, por causa de la palabra, lo hacen tropezar. Quizá a esta persona le faltó aferrarse con todo su corazón al Señor y confiar plenamente en Él, depositar toda su ansiedad, todas sus preocupaciones, todas sus cargas en el Señor. Porque ¿qué pasa? Que pruebas van a venir a los cristianos. Siempre Dios prueba su obra. Nosotros somos obra del Señor y Dios nos va a probar tarde que temprano. Y como iglesia podemos ver que en estos tiempos la gente no quiere a la iglesia, la gente desprecia a la iglesia, la gente desprecia el mensaje de Dios. Y hermanos, siempre se ha dicho que en los momentos de persecución se verá quién es y quién no es. Que el Señor me ayude a mí, hermanos, que el Señor nos ayude a todos los cristianos, porque es fácil ser cristiano cuando todo está bien, el país está en paz, la gente recibe la palabra, la gente anda detrás de los cristianos porque quiere escuchar palabra, la gente está receptiva de la palabra. Pero cuando las cosas suceden todo lo contrario, cuando empiezan a perseguir a los cristianos, cuando empiezan, como pasó con los apóstoles, que los persiguieron hasta la muerte, ahí era difícil ser cristiano. Pero no estaban solos. Llega el momento en que el Espíritu Santo da tanto poder, da tanta gracia, da tanta valentía al ser humano, que el ser humano, el cristiano, el Hijo de Dios, no le importa dar su vida por el Evangelio del Señor. Es algo que Dios pone en el corazón. No es un mérito humano. Es la gracia. Es la fe inquebrantable. Es el poder de Dios que da el Espíritu Santo en los corazones para que las personas sean tan valientes como para que no les importe ser perseguidos por la causa del Evangelio. El Señor nos ayude para llegar a ese nivel. Llegar a un nivel de ser cristianos completos. Que no le temamos a nada ni a nadie. Amén. Dios nos ayude, hermanos, para no ser cristianos religiosos. Porque en un momento de persecución los primeros que vuelan son los religiosos. Viene la persecución, viene el castigo, viene todo lo que es la opresión del enemigo en contra de los cristianos. Y los primeros que se quedan en la casa, los primeros que empiezan a negar la fe, los primeros que prefieren salvar el trabajo antes de que se los quiten por ser cristianos, son los religiosos, porque los religiosos no tienen compromiso con Dios. El Señor nos ayude, hermanos. Después el 7 dice, el versículo 8 dice, el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa semilla germinó, sí, cayó entre espinos, salió, brotó, pero los espinos la ahogaron. Jesucristo en el versículo 22 explica que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podemos ver que en este tiempo hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero incluso pueden ir a la iglesia, pueden participar quizás a veces, pero su corazón no está con el Señor, su corazón está con las cosas de este mundo. Aquí se revela a los oyentes que escuchan la palabra, pero no están dispuestos a dejar las cosas del mundo. Están afanados en el materialismo del mundo, en la entretención del mundo, en las cosas bonitas, entre comillas, que ofrece el mundo. Entonces, por ejemplo, ese cristiano está en la iglesia, va a la iglesia a lo mejor para quietar la conciencia, pero mientras predican el mensaje, en su mente está en el partido del Colo o de la U, según sea hincha de algún equipo de fútbol. Su mente está en otra parte. Los que hemos pasado a predicar adelante al púlpito, hermanos, nos damos cuenta a veces que hay hermanos que están con la mirada perdida,
Están presentes en el cuerpo, pero están en otra. Que el Señor nos ayude, hermano. Esos hermanos, muchas veces, y esos hermanos que por costumbre tienen estar distraídos, es porque su corazón no está ahí, no está en la congregación de los santos, no está en la palabra, no está en gozarse con la alabanza. No está ahí su corazón está en otra parte. El Señor nos ayude, hermanos, porque esas personas oyen la palabra, pero esos espinos que representan al mundo ahogan esa palabra y al final no puede germinar, no puede dar fruto, no puede permanecer. Versículo 8. Esta es la alegría, hermano, que me da de decir este mensaje. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el Señor en el versículo 23 dice, la explica, dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es una excelente tierra. Entiende la palabra, la semilla germina en él y da fruto abundante. Los cristianos debemos dar frutos porque Dios ha germinado esa palabra en nuestros corazones. Y es imposible que siendo buena tierra, hermano, no demos fruto. O sea que el cristiano debe dar fruto. Nosotros tenemos que tener frutos de Dios, frutos de haber predicado el Evangelio. Hermanos que se acerquen al Señor por causa de haberle nosotros predicado el Evangelio a ellos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos ser cristianos constantes, ser cristianos que vivamos la palabra, que vivamos amando al que no conoce al Señor, explicándole la palabra que no entiende, porque un requisito de la buena tierra es que el que es buena tierra entiende la palabra. Por eso, hermanos, que quizás los pastores y los líderes nos enseñan la palabra, nos hacen estudios bíblicos porque quieren que nosotros entendamos la palabra. Y entendiéndola, esa palabra pueda germinar en nuestros corazones y pueda dar fruto. Y podamos también nosotros compartir esa palabra con otros que no la entienden. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones, hermanos, y que podamos estar atentos a la voz del Señor. Porque el Señor en este tiempo está hablando a su iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.